Si alguien te pregunta, ¿Dios existe? ¿Qué contestas? ¿Cuáles son tus argumentos para defender la existencia de Dios? Si alguien te dice, vale, pues tú crees, guay. Yo no creo, Dios no existe. Explícame, ¿cómo puedo saber si Dios existe o no? ¿Quién puede explicarme? La creación. Yo le diría, mira la creación y verás que Dios existe, por ejemplo. Ya, pero esto vino de la nada. Esto Eso de una dice- explosión. Algunos dicen que es el Big Bang, pero yo les digo que aunque crean en eso, detrás del Big Bang ese que crean ellos, hay algo más, que es Dios. Porque el orden que dicen ellos que hubo en el Big Bang, si no hay una persona que haga ese orden, un ser que haga ese orden, es desorden, es caos. Es como si yo cojo un bote con letras y las agito y las tiro ahí para que salgan palabras. Es imposible que se formen palabras. ¿Qué más se podría decir a alguien que... Yo cuando hablo de temas, y ahora me estoy enfrentando a algunos, siempre digo lo mismo, digo, fijaros una cosa, para creer la teología vuestra, se tiene que dar millones y millones y millones de casualidades. Para creerlo, yo te estoy diciendo solamente que crees en Dios que lo creo todo. ¿Qué es más fácil? Tú decides. Muy bien, pues tenéis buenos puntos. Pero que no sois nuevos en la fe. Mucho, pero muy por lo contrario, ¿no? Entonces, mi objetivo aquí hoy es darte algunos puntos más de conversación que puedes usar cuando hables con personas que no creen en Dios, a fin de que puedas aclarar algunas de las barricadas y escombros que impiden que la gente tome en serio la idea o la revelación divina o la fe de que Dios realmente existe, ¿no? Entonces son seis argumentos para la existencia de Dios, que puede haber muchos más, y hay estudiosos y etcétera, pues que desde distintos puntos de vista pueden decir otros argumentos, pero yo aquí voy a utilizar o voy a comentaros sobre 6 argumentos que podemos desde nuestra fe explicar o compartir del por qué creemos que Dios existe, ¿no? Entonces, 6 argumentos para la existencia de Dios. Yo estoy siguiendo aquí un material del ministerio 9 marcas, ¿vale? La semana pasada, este domingo y los próximos domingos estaré utilizando un material del ministerio 9 marcas para nuestro estudio aquí de apologética, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo es demostrar que creer en Dios es razonable. Es decir, no está en contra de la razón, es razonable, tiene sentido. Segundo, consistente con la razón, que no es una locura, que tiene lógica. Y que en realidad es más racional que la alternativa de creer en su inexistencia. Entonces, primero, es razonable, luego, un pelín más, es muy consistente con la razón, y luego, pues, para decirlo de una manera más clara, es incluso más inteligente, más razonable que la otra alternativa de que Dios no existe. Entonces, creer que Dios existe es más razonable, tiene más sentido, es más coherente, es más racional que no creer en Dios. ¿Vale? Entonces, piensa en ellos como instrumentos básicos en tu caja de herramientas ahí para compartir sobre Dios, ¿no? Estos argumentos básicos. Entonces, primer argumento, la probabilidad. Cada día ejercitamos la fe. Y creo que es razonable tener fe en lo sobrenatural. Vamos a ver más sobre esto, ¿no? La fe en lo sobrenatural es loable. Más loable que la otra alternativa de que Dios no existe, ¿no? Entonces, este primer argumento es el argumento de la probabilidad. Lo que estoy diciendo es que es mucho más probable que Dios exista que no exista. Es decir, la alternativa del sobrenatural es más razonable.
Entonces, hay ideas equivocadas de que la gente de fe generalmente, y los cristianos específicamente, creen cosas que parecen cuento de hadas, fábulas o mitos, ¿no? Estaba leyendo ayer la Arca de Noé para mi hijo Hugo y claro, pues, a veces una persona dice, esto es un mito, esto es una fábula, esto es una historia, ¿no? Pero yo creo que es literal. Entonces, las personas ahí, estas que no creen en Dios, pues no creen cosas basadas en hechos, evidencias o en el pensamiento racional. Por tanto, no pueden ser tomadas en serio. A veces es lo que piensan de nosotros. Que nosotros no tenemos evidencias, que creemos en cosas que no están basadas en hecho, ¿no? Entonces, lo esencial es, número uno, para vivir en el mundo todos necesitamos ejercitar la fe. Y dos, diariamente ejercitamos la fe al utilizar las tres herramientas de la fe: la razón, la intuición y nuestras experiencias. Os explico más. Muchas personas al hablar sobre asuntos de fe deciden que solo lo observable, lo conocido, la información científica puede ser usado. Bueno, sé consciente de que esto crea un sesgo antisobrenatural, conduciendo a un enfoque centrado en la agenda para evaluar la evidencia versus un enfoque centrado en la evidencia. Parece que la religión es probablemente el área más grande en la que las personas traen en discusión agendas predeterminadas. Entonces, cada día ejercitamos la fe. ¿De qué manera? Poniendo el despertador, pensando que te va a levantar. Porque puede que no te levante, pero tienes fe en que lo va a poner y te va a levantar. Vale. Yo me siento en esta silla y yo no he pensado que se vaya a romper. Se puede haber roto, pero yo me he sentado con fe de que me va a sostener. Y yo me subo al avión creyendo que el piloto sabe hacerlo, Claro. llevarlo bien. Yo creo Entonces, que ejercitamos la fe en casi todo. Es mi opinión y la opinión de millones de otros alrededor del mundo, que la fe en Dios es razonable y que es importante considerarla. Así que mi primer punto es advertirte de un sesgo ahí sobrenatural al explorar cuestiones de fe, porque nos conducirá a respuestas equivocadas, y las respuestas equivocadas nos conducirán a creencias equivocadas, que nos conducirán a acciones equivocadas. Entonces, un apologista o apologeta, no sé, llamado John Lennon, dice: necesitamos animar a la gente a darle a la fe una oportunidad. Todos funcionamos con la fe. ¿En qué tienes fe? ¿Cómo sabes que es verdadera? Entonces, este primer punto aquí, o este primer argumento es decir que la fe no es algo loco, porque todos ejercitamos la fe, de alguna manera y en alguna medida. Los que dicen que no creen en Dios, ¿por qué? Porque creen más en la razón. ¿Qué están diciendo con eso? Yo no tengo fe y yo no ejercito la fe. ¿Cuál es nuestro argumento? Si tú tienes fe. En sí mismo. No, lo que quería que no Si tú crees en algo. su opinión. Es tu opinión, es diferente de la mía, es lo que sea, pero es fe. Porque no puedes comprobar todo con datos, científicamente hablando. De hecho, algunas tesis científicas son exactamente esto, tesis. Porque no pueden ser comprobadas al 100%, por lo tanto son hipótesis. De manera que tú dices que no crees en Dios porque la fe es una cosa loca y la razón es lo que importa. Pero sí tú tienes fe en lo que tú dices que es verdad. Entonces, el primer punto, el primer argumento aquí es: la fe no es una locura. La fe no es antirracional. La fe no es una cosa así del otro mundo que nadie lo tiene. No, lo contrario.
todos seres humanos ejercitan la fe. Entonces, ese es el primer argumento, ¿vale? Porque hay gente que piensa así, ¿no? Entonces, el primer argumento es, la fe es un hecho. Y en el sentido de que, ya no estoy diciendo la fe cristiana, la fe es un hecho en general. Las personas creen en algo, incluso en la nada. Y si tú dices, Dios no existe, estás creyendo que Dios no existe. Es tu fe de que Dios no existe, porque tú tampoco puedes probar que Dios no existe. ¿Me explico? Entonces uno te dice, bueno, yo no creo en Dios porque Dios no existe. Pruébame que Dios no existe. Pruébame que Dios no existe. No se puede probar. Entonces, la inexistencia de Dios no es una comprobación científica. No hay una comprobación científica para la inexistencia de Dios. No hay tampoco para la existencia de Dios. Hay que creer de todas maneras. ¿Estamos? ¿Entiendes el primer punto? Los que dicen que no hay nada después de la muerte tienen una fe de que ahí se van a quedar. Igual. Pero nadie ha venido para decir si se van a quedar ahí o no. Igual, no hay ninguna comprobación científica de lo que ocurre después de la muerte tampoco. Uno dice, bueno, no va a pasar nada, nosotros nos quedamos aquí o simplemente desaparecemos. Vale, pues tú puedes creer en lo que quieras, pero es fe. Tienes que tener fe en eso, ¿no? Es fe, en el sentido de que no tienes comprobación científica, datos y hechos para comprobarlo. Nadie ha vuelto, y el que ha vuelto, según creemos, es Jesús. Pero ellos no El creen. único Cristo, porque lo demás. Nosotros sí creemos. Entonces, pero el primer punto es, la fe existe en todos, en lo que sea, ¿vale? Entonces, la fe no está en contra de la razón. Ahora, lo que decía José, ¿no? Yo prefiero mi alternativa, es decir, creer en Dios, porque me parece más razonable que creer en la nada. Y además, si hablamos de lo que ocurre después de la muerte, si tú estás equivocado y no hay nada, No pasa nada, pero. y yo estoy equivocado y no hay nada, pues no pasa nada, no hay nada. Ahora, si yo estoy en lo correcto y tú estás equivocado, ahí tienes un gran problema. Ahora, fíjate que yo no digo que estoy correcto por lo que digo, sino por lo que creo. Pero bueno, el primer punto es ese. Segundo argumento, el argumento que nos comentaba Chari, el argumento de la creación y el diseño inteligente. La creación por un diseñador inteligente es más razonable o es más loable, intelectualmente hablando, que por causa del azar. Vamos, pienso yo, creo yo. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál es el origen del universo? Hay dos respuestas básicas a esta pregunta. El universo se autocreó, vino de la nada de alguna manera y se autocreó, o fue creado por algo más que está fuera de él. Ya no estoy hablando del Dios bíblico o cualquier cosa por el estilo, estoy hablando en general, ¿vale? Todavía no hemos abierto la Biblia, estoy dando argumentos lógicos al principio aquí. ¿Ok? Entonces, el segundo argumento también es lógico, el argumento de la creación y el diseño inteligente. Só hay dos posibilidades. El universo y todo lo que ha creado, incluso los seres humanos, nosotros y etcétera, o vino de una autocreación, se gestó a sí misma, por así decirlo, o alguien que está fuera lo diseñó y lo creó. Entonces, estas son las dos posibilidades. La pregunta es, ¿en qué perspectiva tienes fe? Porque para ambas necesitas fe. Ya hemos dicho que la fe es algo real, que está en todos. Y aquí pues se ejercita la fe definitivamente. Porque hay estas dos posibilidades y ambas posibilidades no son teorías.
por más que los científicos quieren decir que la evolución y todo lo que defiende es una teoría científica, y etcétera, etcétera, y quieren defenderla por hechos y demás, pero al fin y al cabo del todo, es lo que se llama teoría. Cuando es una teoría, no es un hecho comprobado científicamente con datos establecidos 100%, por lo tanto no deja de ser teoría. Entonces, tanto la teoría del diseño inteligente y el creacionismo, y hay científicos que defienden el creacionismo y el diseño inteligente, incluso que no son cristianos, pero que defienden científicamente el diseño inteligente y la creación por algo que está afuera. Y los científicos que defienden el evolucionismo y etcétera, etcétera y demás, que es decir, que la creación, que el universo y la naturaleza se autocreó, para ambas teorías se requiere fe. Hay muchas explicaciones de ambos lados, y si uno se profundiza y estudia, va a ver que hay muchas explicaciones de muchas cosas en ambos lados, ¿no? Se intenta explicar muchas cosas en el universo desde ambas teorías, desde ambas perspectivas, y las cosas son razonables en ambos lados, pero en ambos lados se necesita fe. Se necesita fe. Entonces la pregunta es, ¿cuál crees? Yo, según he estudiado y según he visto, y desde mi lógica, tiene mucho más sentido, por la sencillez de la explicación de Chari, que es así realmente, tiene mucho más sentido que alguien fuera de esto lo haya creado, que realmente se haya autogestado. Si nos damos cuenta, la tendencia de las cosas son al caos, no a la perfección. Tú dejas una casa, tú montas una casa y la dejas allí. No la limpias, no la arreglas, no haces nada con ella. Vuelve de aquí a 50 años, ¿cómo estará? Hecho polvo. Porque la tendencia de las cosas es de lo bueno a lo malo. Entonces, ¿cómo vamos a decir que de la nada vino la perfección que es la naturaleza humana? Por ejemplo, si miramos el ser humano, el cuerpo humano. Entonces, no es una cuestión de ciencia versus fe, es una cuestión de fe versus fe. Es una cuestión de fe versus fe. Nosotros no estamos en contra de la ciencia, mucho por lo contrario. Estamos a favor de la ciencia. Muchos científicos muy buenos son creyentes cristianos. Para nada estamos en contra de la ciencia. La cuestión sobre ese tema es fe versus fe, ¿no? Entonces, el naturalismo asume que el origen de todo comenzó a través del tiempo y el azar. Una explosión cósmica que varios factores se han ajustado para que se diera esta explosión, y desde esta explosión, pues partículas cayeron no sé dónde, y desde ciertas circunstancias que se dieron el caso, se juntaron, y a partir de ahí, pues se empezó la vida poco a poco, y se fue evolucionando tal vida. Es como ha dicho Chari, que tú pones la harina dentro del camión, pones los huevos, ¿sabes estos camiones cerrados? ¿Cómo se llaman? Bueno, estos camiones cerrados, ¿no? Tú pones ahí la harina, 3, 4, 5 sacas de harina. Tú pones ahí 15 docenas de huevos, la leche, el agua, está todo ahí. Y ahora vienes con el camión, y el camión pues va por ladera abajo, y llega abajo y explota. Y ahí tienes el fuego y el horno, y de pronto sale la tarta. Bonita, perfecta, y está rica.
porque la creación la disfruto. Entonces, la tarta sale bonita y sale rica. Me parece a mí que tiene más sentido decir que alguien ha preparado la tarta. ¿Sabe la tarta quemada de la explosión del camión? Yo creo que tiene más sentido que alguien haya hecho la tarta. Que alguien muy inteligente, pero muy inteligente, superior a todo lo que se pueda entender, con mucho conocimiento, un conocimiento perfecto, haya preparado tal tarta tan rica. Es decir, que las perfecciones que están dentro del ser humano, que las cosas necesarias para que la tierra gire alrededor de sí misma y alrededor del sol. Y tantas las cosas que tienen que estar a su punto, porque si una coma va más allá, se desajusta todo. Se sale de la hora. De manera que está todo tan perfectamente medido, perfectamente estable, para que funcione. Yo creo que es más sensato, tiene más sentido desde el punto de vista inteligente, racional, y con eso no quiero decir que los demás no sean inteligentes, solo que lo que creo me parece a mí más, que tiene más sentido que alguien muy capaz, todavía no lo estoy llamando Dios, todavía no estoy diciendo que es Jesús, todavía no he abierto la Biblia, pero me parece a mí que alguien mucho más capaz lo ha diseñado todo. Ahora sí, digo que es Dios. Solo puede ser Dios. No tiene sentido decir que es otra cosa, porque ningún otro ser humano lo puede hacer. De hecho, nosotros somos criaturas, entonces, ¿cuál es la probabilidad que la creación haya surgido de esta ecuación así perfecta? Pues, para mí, me parece que es difícil creer en eso. Los árboles, las montañas, los atardeceres, la belleza que hay, los millones y millones de estrellas, el universo tan vasto, tan infinito. Si estudias el ADN, si estudias el ADN, la cantidad de información que hay en una molécula de ADN, y todo tiene que estar perfecto para que funcione. Estamos hablando de una cosa dentro del ser humano. Solamente un ojo y tiene un montón de cosas. Entonces, De vaso sanguíneo y de cosas, ¿no? ese es el segundo argumento. ¿Por qué creo que Dios existe? Porque me parece a mí que la creación y toda la naturaleza, todo el cosmos, me dice a mí que hay un diseñador por detrás de todo, que no es un ser humano y que por lo tanto solo puede ser Dios. Ese segundo argumento. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, mi fe es que no hay casualidad, que Dios puso las cosas en su sitio. De manera soberana, de manera todopoderosa, de manera increíble, de manera inteligente. Lo ha diseñado. Entonces, yo creo en el diseño inteligente y no en la casualidad de las cosas que vienen. ¿Sí? Yo creo que eso tiene más sentido. Y fíjate que es una creencia. Yo creo que. Otros creen en otra cosa. Igual es fe. Y la respeto. Respeto la fe de cualquier otra persona. Pero que se respete la mía también, porque me parece coherente. Me parece razonable y que tiene sentido. ¿Ok? Tercero, argumentos antrópicos. ¿Qué quiero decir con eso? Los aspectos fundamentales de la naturaleza humana y de la experiencia humana pueden explicarse mejor por la existencia de Dios, que nos crió de esa manera. Vamos a ver. Este argumento tiene varias formas. Ese es el tercer argumento, ¿no? Mayormente se enfoca en la conciencia humana.
experiencias religiosas o la sensación de anhelo por la eternidad. Y la capacidad humana para el bien y el mal, lo que no tienen otros animales. Entonces, la ética, la moral, la conciencia, un mundo gobernado por un legislador moral es más humanamente satisfactorio y explica mejor la vida humana, creo yo, que la otra alternativa. Entonces, mira lo que dijo aquí en este punto C.S. Lewis. Os leo una cita. Dice él. ¿Dónde está aquí su cita? Espera. Aquí. Las criaturas no nacen con deseos, salvo que exista una satisfacción para ellos. Las criaturas no nacen con deseos, salvo que exista una satisfacción para ellos. Un bebé siente hambre. Bien. Existe algo llamado comida. Un delfín quiere nadar. Bien. Existe algo llamado agua. Los hombres sienten deseo sexual. Bien. Existe algo llamado sexo. Entonces concluye él, y podría seguir diciendo otras cosas, pero concluye él. Si encuentra en mí un deseo que nada en este mundo puede satisfacer, y él tenía ese deseo, y que nada en el mundo podía satisfacerlo, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. C.S. Lewis fue un estudioso que era ateo, se convirtió primeramente al deísmo, primeramente creyó en Dios, después de estudiarlo y por sus experiencias, y posteriormente llegó a ser cristiano. Su argumento era ese. Bueno, uno de ellos. Tiene más, ¿no? Pero si encuentra en mí un anhelo que nada en este mundo puede satisfacerlo, pues la explicación, según él dice, más probable es que fui creado para otro, para la eternidad, para el cielo. Entonces, este tercer argumento aquí es el argumento entonces de la conciencia humana, ¿no? Todos los seres humanos tienen una conciencia, un sentido de lo que está bien, de lo que está mal. Cada cultura en la historia de la humanidad ha mantenido creencias sobre el bien y el mal. Si tú vas a una tribu, ellos tienen una conciencia y saben distinguir entre bien y mal. De manera general, hay diferencias entre culturas, pero por ejemplo, todas las culturas saben que matar a otro está mal. Nadie había dicho nada a Caín, por ejemplo, y él sabía que matar a otro estaba mal. Entonces, hay una conciencia del bien y del mal en el ser humano. Los niños ya nacen con esta conciencia, en el sentido de que cuando mi hijo hace una cosa mala, sabe que está mal. Tiene 3, 4 años, a lo mejor, 2, 3, pero ya quiere esconderse, porque sabe que está mal. Ya tiene su conciencia no está todavía desarrollada, me explico. Pero de alguna manera hay algo en él que dice que lo que está haciendo no está bien, y que sí lo otro está bien. Entonces, al igual que antes, hay básicamente 2 respuestas para esto. Nuestro sentido de la conciencia viene de Dios, es decir, Dios nos ha creado de esta manera, con un orden moral, y nos equipó para actuar correctamente, aunque a menudo no lo hacemos. O viene de algún lugar dentro de la creación, como por ejemplo nuestra cultura, la evolución, instintos de supervivencia, etc. Entonces, hay personas que alegan seriamente que nuestro sentido de la conciencia viene de la evolución, del instinto, por así decirlo, o de los modelos sociales en que uno está incluido. En otras palabras, esta moralidad no es objetiva, es externa.
le han inculcado de alguna manera y le han puesto ahí. Entonces, finalmente, si es así, uno no puede ser responsable por violarla, porque la han inculcado, no vino de él. La conclusión lógica de lo anterior fue expuesta por Peter Singer, profesor de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Él argumenta que la ética debería balancearse midiendo la felicidad que maximiza el interés superior de la sociedad. Sus conclusiones lo llevaron a creer, en teoría, que no solo está bien, sino que es preferible cometer infanticidio en el caso de bebés con una grave discapacidad. Y que el geronticidio selectivo nos ahorraría mucho dinero en gastos médicos. Eso es un doctor de Princeton. Supuestamente, dice él, ambas cosas conducen a una felicidad relativa mayor, una suerte mejorada para la sociedad. Bien, yo encuentro su marco moral emocionalmente deshonesto. Lo rechazo no porque no tenga sentido teóricamente, en realidad parece lógico según sus suposiciones, sino porque no funciona en el mundo real. Vivimos como si cada vida tuviera valor e importancia. Nosotros vivimos como si cada vida tuviera valor e importancia. Nosotros damos valor a la vida. Entonces, incluso el profesor Singer que he mencionado, en la práctica no puede llevar a cabo su teoría lógica al elegir proteger a su madre inválida y proporcionarle cuidado médico y dignidad, porque emocionalmente no puede vivir las implicaciones de sus creencias. Entonces, hay gente muy mala que a lo mejor puede deshacerse de alguien, pero lo más normal siempre fue cuidar a los demás. La moralidad relativista no saciará nuestro deseo de justicia y equidad que hay dentro de nosotros, que parece que ya vino con nosotros. Por ello debería ser rechazada, ¿no? Vivimos como si algunas cosas estuvieran bien y otras mal. Es por eso que nos indignamos cuando alguien toma nuestro puesto de estacionamiento en Navidad. Apelamos a un estándar mayor, un juez, un sentido de equidad. Si vemos algo injusto, pues queremos actuar. Porque hay jueces en el mundo. Porque hay un sentido de bien y mal. Y queremos, cuando no conseguimos arreglar las cosas, queremos que alguien actúe para hacer justicia. Y eso nos parece bien a todas las sociedades. Si la moral se construyera socialmente y nosotros lo supiéramos, casi nada podría impedir que violásemos cada vez que viéramos la oportunidad de conseguir un beneficio o ganancia a corto plazo. De hecho, la mayoría de las personas, incluidos los cristianos, no hacen eso. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es, tenemos una conciencia de bien y mal, queremos justicia, y esto pensamos, o creo yo, que no viene por el medio en que me he criado, sino que viene incluido en la nacencia, es decir, viene puesto en la conciencia de cada ser humano, mía. No es fruto del ambiente en que vivo. De hecho, si uno vive aislado de todo, nace, le pone aislado de todo, pues esta persona igual tendrá conciencia de bien y mal, cuidará a su perrito, ¿no? O su animal de compañía, matará o cazará para autosustentarse, lo que es justo, y etc.
no se hará daño a sí mismo, porque tiene conciencia de que no debe hacerlo, si no va a vivir. Y esto no es fruto del medio, eso es una conciencia que viene ya en uno mismo. Está plantado en tu cerebro, se llama conciencia. Entonces, yo creo que esto es así con nosotros, es decir, somos así porque existe Dios. ¿Quién puso esa conciencia en mí y no en el perrito? Pues Dios. Ese es el tercer argumento. ¿Estamos? Vamos a avanzar para el cuarto, y el quinto y el sexto, si no, queremos terminar hoy, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario? ¿Estoy caminando bien? ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta o no? Por ahora no. Vale. Pues podríamos decir las experiencias religiosas o el deseo y el anhelo por eternidad igual. Es una muestra también de que Dios existe, lo que decía C.S. Lewis, ¿no? Las personas tenían anhelo. A ver, una persona en una tribu, en mitad de la nada, ¿por qué coge una piedra y empieza a adorarla? ¿De dónde sacó él esta idea de que debe adorar una piedra o el sol o lo que sea? Este sentimiento religioso, ¿de dónde viene? Ese aspecto religioso de los seres humanos, ¿de dónde viene? ¿Que no está bien adorar una piedra? Pues por supuesto. Pero ¿de dónde viene esta idea de que uno necesita adorar? ¿Por qué lo hace? Porque tiene necesidad espiritual, ¿no? Porque tiene anhelo espiritual, tiene deseo de adoración. Yo pienso que no ha encontrado la verdad y por eso adora a quien no se debe. Pero el anhelo está en él, porque fue creado de esta manera. Ese es otro argumento. Fijaros, las sociedades en general, en todas partes, que nunca han tenido contacto con otras personas, ellas no son ateas. Ellas creen en algo siempre, porque tienen ese aspecto religioso incluido dentro de ellos. Muy bien, vamos al siguiente argumento, ¿no? Hay más cosas aquí dentro de esto, pero vamos a seguir adelante. El cuarto argumento, el inmaterialismo. ¿Alguna vez has estado enamorado? ¿Alguna vez has estado enamorado? ¿Alguna vez te has quedado sin aliento por una obra de arte o por la belleza de una cascada o algo así? Si es así, ¿cómo explicas la experiencia del amor o de la belleza? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué tenemos estos sentimientos dentro de nosotros? El argumento ontológico, el argumento ontológico, es un argumento complicado. No pasaremos mucho tiempo en él. Lo abordo porque puede que te cuestiones sobre él en una conversación con personas no creyentes. Va de la siguiente manera. Dios es aquel de lo que nada más grande puede ser concebido. 2. Lo más grande que podría concebirse posee el atributo de la existencia, porque de lo contrario habría algo aún más grande que podría ser concebido. Por tanto, conclusión, Dios existe. Algunos han alegado que esto es solamente un engaño verbal, otros que es el argumento más profundo posible. Te lo dejo a ti. Pienso que funciona mejor como argumento presuposicionalista, es decir, de presuposición. Es decir, es útil para ayudar a reforzar la fe de los cristianos y les ayuda a comprender mejor a Dios. Pero es improbable que suene persuasivo para personas no cristianas. Una vez más, ¿cuál es el argumento? Es un argumento histórico, ¿no? Que vino desde la iglesia primitiva, el argumento ontológico.
Dios es aquel de lo que nada más grande puede ser concebido. Punto 2. Lo más grande que podría concebirse posee el atributo de la existencia, porque de lo contrario habría algo aún más grande que podría ser concebido. Por tanto, Dios existe. Es decir, ¿por qué Dios existe? Porque hay que haber un ser que nadie ha concebido, sino que existe por sí mismo y que, porque es así, Él puede concebir a todos los demás. Concebir entre comillas, ¿no? Es decir, crear todos los demás. Por último, el argumento trascendental. ¿Cómo sabes algo? ¿Cómo puedes llegar a tener conocimiento de alguna cosa? ¿Cómo podemos llegar a conocer alguna cosa? Todos sentimos que sabemos cosas, ¿verdad? Mi hijo pequeño piensa que sabe algo. Incluso a veces ya te has dado cuenta que tu hijo siempre ha pensado que sabe más que ti, que tú. Entonces, todos pensamos que sabemos las cosas. Vivimos nuestras vidas como si el conocimiento fuera posible y útil, y de hecho esa creencia parece surgir cuando actuamos y tomamos decisiones sobre la base de las cosas que creemos saber, pensamos saber. Si el conocimiento es real, ¿de dónde viene? Lo creado de Dios. ¿Cómo es confiable el conocimiento, el saber las cosas? ¿Te fías de Wikipedia? Algunas cosas sí, obviamente. Del AI, la inteligencia artificial, ¿te fías de eso? IA. O IA, ¿no? Eso mismo. ¿Cómo es? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene el conocimiento? El argumento trascendental alega que Dios es la precondición para el conocimiento. El conocimiento existe por causa de Dios. La lógica, la ciencia y las generalizaciones conceptuales, los conceptos de todo, existen porque Dios existe. Dios creó al mundo, conoce todos los hechos que hay que saber sobre Él, nos hizo a su imagen con la capacidad de saber cosas y Él nos sostiene a nosotros y al mundo continuamente con su palabra. Entonces, en tal universo, la posibilidad del conocimiento no es una problemática. Es decir, si creemos que Dios existe, la pregunta de dónde viene el conocimiento no es un problema. ¿De dónde viene el conocimiento para mí? Yo creo que viene de Dios. Él sabe todas las cosas. Para el ateo, esta es una pregunta problema, en el sentido de que él tiene que explicar de dónde viene el conocimiento. ¿De dónde viene la sabiduría de las cosas? Ah, bueno, lo he estudiado en el libro. ¿Vale? ¿Y quién escribió el libro? ¿De dónde ha sacado eso? Bueno, de experimentos. ¿Y cómo ha medido los experimentos? ¿De dónde vino su conocimiento para hacer tal medidas? Ah, bueno, es que era inteligente y sabía las cosas. Pero bueno, ¿de dónde vino el saber las cosas? Porque era inteligente. Son preguntas que te llevan a otras preguntas y no tienen final. En el sentido de que, ¿dónde está el origen del conocer? Es una pregunta que en filosofía se diría que es una pregunta epistemológica. En el sentido de que, ¿dónde está la lógica del conocimiento? Yo creo que tiene más sentido creer que Dios ha dado esta lógica al hombre al crearlo y el conocimiento existe porque Dios existe. Esto para mí tiene sentido porque Él es un diseñador inteligente, Él tiene toda la capacidad, está por encima de nosotros y el conocimiento es posible a todos los seres humanos porque Él ha dado ese conocimiento. El que no cree en Dios tiene que darme razones
y tendrá sus razones y da sus explicaciones. Lo que pasa que para mí no son suficientes, pero él tiene que contestar esa pregunta. La pregunta que parece, a veces tú me miras así y la pregunta parece, pero es una pregunta filosóficamente que ha recorrido la historia. Y la gente ha estado estudiando esto, vamos, años y años. Y algunos se han dedicado toda su vida en buscar saber de dónde viene el conocimiento. La respuesta para mí es, bueno, Dios existe. Y de ahí vino. Y esto para mí tiene lógica. Entonces, mi objetivo ha sido demostrar que creer en Dios es una explicación mejor, más razonable, más loable de que cómo son las cosas que no creer en Dios. Parece para mí que tiene más sentido creer que no creer. Entonces, espero ahí haber ayudado a quitar algunas de las barreras que a veces se levantan en contra de la fe y haber ayudado de alguna manera a vosotros a tener un poquito más de argumento también al hablar y al tener conversaciones con gente que en algún momento puede no creer, ¿verdad? Tengo aquí más información, pero bueno, ya son las 7:10 y voy terminando por aquí. Tengo aquí mucha información, por ejemplo, del ADN, de cómo está todo tan diseñado perfectamente, y etcétera, ¿no? Y otras citas que tengo aquí también, pero bueno, lo dejamos así. ¿Qué tal? ¿Preguntas? ¿O comentarios? No hace falta hacer una pregunta, puede ser un comentario. Digo, siempre hablando de estos argumentos, recuerdo que en mi niñez o adolescencia siempre sentía que había algo más. Es que uno lo siente. Entonces, claro, haciendo este estudio, pues está, para mí ahora mismo, está confirmado lo que uno siente. Siempre decía yo, tiene que haber algo más, sí, tiene que haber Dios. Cuando los científicos declaran que esto fue un Big Bang, pues, ¿quién hizo el Big Bang? Vamos a ir más allá, trascendental, como dice Chario. Pues claro que pudo haber habido un Big Bang, claro, con todas las de ley. Pero ¿quién lo hizo? No se hizo solo, lo hizo Dios, porque Dios es omnisciente, ¿no? Entonces Él sabe la ciencia. Él es el perito arquitecto de las matemáticas, la física, la química. Entonces Él, pues lo hizo eso, y mucho más. Y yo, pues claro, hasta el día de hoy sigo sintiendo, y más que todo, pues ahora tenemos la facilidad de conocer más profunda la palabra. Vamos a abrir un texto, pues que me he saltado aquí, pero quería comentaros. Aquí está en Eclesiastés, capítulo 3. Versículo 11. Como que para concluir, ¿no? Aquí está Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los mortales, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Ha puesto eternidad en el corazón de los mortales, de los hombres, ¿no? ¿Por qué los hombres tienen un deseo, un anhelo que nada en este mundo puede satisfacer? Nada en la tierra, ni ninguna criatura. Debe haber, por lo tanto, algo más que el tiempo, más que la tierra, más que las criaturas que pueda satisfacer este deseo. Este alguien, obviamente, yo creo que es Dios. ¿Y por qué los hombres tienen estos anhelos? Porque Dios mismo los ha puesto en ellos. Y es lo que dice la Biblia. Esto es lo que creo, ¿no? Lo que creemos.
Vale, pues comentarios más, preguntas. Yo antes de comentar ese versículo tenía ya anotado sobre cuando hablábamos de la existencia, de los que creen que Dios existe, de los que no creen. Y curiosamente tiene mucho que ver con el versículo que han nombrado, porque yo ya lo tenía anotado, ¿verdad? Lo iba a decir ahora. Y es una reflexión sobre aquellos que niegan la existencia de Dios, ¿no? Dice, aún los que niegan la existencia de Dios no desean su propia muerte, porque al final también en ellos Dios ha puesto eternidad, ¿no? Porque la muerte es algo antinatural, y aún aquellos que creen que Dios no existe, no rechazan la muerte, no se quieren morir, porque Dios ya ha puesto en ellos que la muerte es algo para el ser humano que no estaba diseñado. Entonces, ya lo tenía escrito antes de que tú dijeras el versículo, que creo que sería el apoyo bíblico que yo necesitaba para la reflexión, ¿no? Pero al final, hasta ellos, los que dicen que Dios no existe, que se lo demuestre y todo esto, ellos no quieren morirse, porque dentro de ellos está ese rechazo hacia la muerte, porque Dios en ellos también ha puesto eternidad, ¿no? Como puso en todos nosotros. Lo que pasa es que ya sabemos que por culpa del pecado, pues la paga del pecado es muerte. Pero hasta ellos rechazan la muerte. Yo no he escuchado a nadie que aun sin creer en Dios diga, me gustaría morirme mañana. No lo van a hacer, porque en ellos está el sello de la eternidad de Dios, ¿no? Sí, bien dicho. A lo que has dicho de que la fe la tenemos todos, impregnada, los que no creen y creen. Me estaba recordando, teníamos en el Ecuador un amigo abogado y decía que era ateo. Tú no eres ateo, le decía yo, en mi poco conocimiento. Le decía, tú no eres ateo, porque cuando estás muy, muy lastimado, muy quebrantado, siempre vas a buscar un punto de apoyo, y ese punto de apoyo es Jesucristo. Bueno, sí, tienes razón, ayúdame flaco, así decía el ateo, ayúdame flaco para estar bien. Todo, o sea, lo que ha dicho el pastor es verdad, tenemos todo el mundo, la fe. Más preguntas, más participación, vamos, comentarios, más cosas. Cuando dice ontológico, ¿a qué se refiere? ¿Al ser innato de la palabra ontología? Sí, al ser innato, sí. Porque es ontológico porque se refiere al ser de Dios. Al ser de Dios. Es un argumento famoso teológicamente, filosóficamente a lo largo de la historia, pero un poco complicadito. Entonces, lo he mencionado simplemente para mencionarlo, ya que es famoso. Pero en una conversación con no creyentes, no creo que sea el mejor de los argumentos. Mucho más fácil que no. Sí, pero bueno, está ahí. Es decir, tiene que haber alguien mayor, más grande, que no se cree a sí mismo y del cual todos dependen, ¿no? Es decir, algo tiene que haber, o alguien tiene que haber, que no se haya hecho a sí mismo y que pueda tener palabras sencillas y pueda haber hecho todo lo demás. Básicamente esa es la idea. Dani, estando en el instituto, estaba en una clase de la explosión del Big Bang, y cuando salió le digo a la profesora, dice, yo creo que para creer en eso hay que tener más fe que creer en lo que yo creo. Y la profesora se rió y dice, tengo que dar la clase. Como diciendo, esto es mi profesión, tengo que decir eso, y ya está, porque es lo que hay, que está demostrado, pero científicamente no está demostrado que es lo que decía Cícero. Hay que tener una fe porque no está demostrado al 100% esas cosas. Infelizmente, esto se da en los colegios. Yo creo que se podría dar, ¿no? Pero se debería dar ambas teorías científicas. Ya no estoy hablando de hablar de fe en las clases, sino las teorías científicas de la evolución y las teorías científicas de la creación. Porque hay muchos científicos y hay mucho material creacionista.
y se puede dar clases sobre eso tranquilamente en los colegios. Hay una mezcla, hay un rechazo a la religión tan grande, pero yo os digo que incluso esta materia no debería ser dada en religión y no se debería mezclar esto con religión. Se puede enseñar científicamente sobre el creacionismo en cualquier clase. Pero el encabezado puede seguir siendo fe, ¿no? Porque a veces fe automáticamente la relacionamos con religión. Y tú has estado explicando que cualquier argumento que defendemos que Claro. no está 100% probado es fe, ¿no? Claro, Entonces exactamente. cualquier teoría es fe, ¿no? Por eso decía que se debería enseñar las dos hipótesis, porque son hipótesis, porque son teorías, y luego tú crees en la que quieras. Pero que no hace falta apartar la palabra fe, que el encabezado puede ser fe, No hace falta, pero si quieren puede hacerlo. claro. Pero porque parece que tienen miedo de la Sí, palabra, Claro, porque la malinterpretan. malinterpretan. Pero yo creo que de todo lo que he dicho, la forma más sencilla de argumentar es lo que habéis pillado. Todos tienen fe. Todos tienen fe, sea en lo que sea. La fe es un hecho real. En Dios, en otra cosa, en lo que sea. Segundo, es más coherente, o para mí tiene mucho sentido, creer que Dios existe. ¿Por qué? Porque tiene sentido pensar que todo lo que está tan perfectamente, aunque el mundo ya no es tan perfecto debido al pecado, pero igual se mantiene de manera tan perfecta y se ajusta las cosas tan perfectas, porque tiene que haber alguien que es superior a eso. Yo creo que es Dios. Si tú no crees que es Dios y crees que es otra cosa, pues vale, yo respeto tu fe, pero es tu fe. Yo creo que mi fe tiene sentido también y es razonable. Que todo eso que es tan bueno, tan real, tan bello, pues es una creación divina. Y luego, para añadir a eso, los sentimientos, los anhelos que tengo en el corazón y que ya muchas personas con las cuales he hablado tienen estos mismos anhelos. Y por lo que he estudiado, cada sociedad a lo largo de la historia y a día de hoy igual tiene esos anhelos por religión y por algo más allá. Yo creo que esto tiene que mostrarnos que realmente alguien ha puesto estos anhelos en nuestro corazón, en nuestra mente. Y además, si tenemos una conciencia de lo bueno y de lo malo, ¿esto de dónde vino? Pues tiene que haber alguien también que ha puesto en nosotros. Tú puedes creer que viene del medio en que has crecido, pues vale, yo respeto, esta es tu creencia, es tu fe, vale. Igual, ambas cosas no pueden ser probadas científicamente. Yo solo quiero decir que me parece a mí que tiene mucho sentido y es razonable pensar que mi conciencia está aquí porque alguien la puso. De todo lo que he dicho, esos son los mejores argumentos para hablar con los creyentes, según tengo entendido. Que no tiene ser humano, con cada ser humano, la conciencia, desde el primero hasta el último, en cualquier lugar. Entonces no es algo que tú naces y bueno, depende del entorno, pues así, tiene o no tiene, sabe o no sabe, o no, es que está aquí. Es algo innegable. Pues muy bien. ¿Alguna pregunta más o comentario? Un comentario. Cuando se estudia, al menos aquí en España, que han estudiado misión, la historia, dentro del estudio de la materia historia han estudiado a Jesucristo. Y si han estudiado a Jesucristo, que fue un hombre que vivió aquí, que hizo tales cosas, pues eso, los científicos hasta el día de hoy siguen rebuscando y siempre están tropezándose que todo es cierto, que hay muchas cosas, muchísimas cosas, que hay evidencia de que Jesús estuvo aquí y lo que él predicaba se efectuó, que es realidad. O sea,
por ese lado también que está la creencia de que vino el Hijo de Dios. Sí, la historia apoya porque José era un historiador y no era cristiano. Y habla de Jesús. Que no pueden eludir el hecho histórico de Jesús. Evidencia que existe un Evidencia. Además es que me hace gracia porque no quería hablar de religión en las escuelas y en los libros, pero cuentan los años AC y DC, ¿no? Tienen que hablar de Cristo de todas formas. Antes de Cristo, después de Cristo. La historia viene así, no se lo pueden quitar. Yo creo que en última instancia lo que, claro, lamentablemente no podemos perder de vista es que el ser humano caído de alguna forma es enemigo contra Dios y rebelde contra Dios. Entonces eso le lleva a coger cualquier camino, por descabellado que A rechazar. que sea contrario a Dios. Claro. Entonces todo esto está bien, la defensa de la fe, pero siempre tenemos que tener claro que la defensa de la fe en nosotros mismos como un argumento lógico tiene que ir acompañado de la mano del Espíritu Santo, que es el que convence, porque por mucha lógica que nosotros aplicamos, que está bien y es necesario, si no existe el toque de vida del Espíritu Santo, es imposible que lleguen a entender. Claro está, ¿no? Lo que decía la semana pasada, ¿no? Algunos que estaban aquí os acordaréis, ¿no? Lo que decía la semana pasada es que algunos rechazan el estudio de la apologética porque creen que, al fin de cuentas, es el Espíritu que convence y la cosa no tiene que ser explicada porque es Dios quien hace. Otros dicen no, que al fin de cuentas la apologética, la defensa de la fe es lo que va a convencer. Nosotros aquí intentamos hacer una conexión de ambos extremos, ¿no? Nosotros abogamos ambas cosas, es decir, nosotros explicamos nuestra fe. Nosotros queremos tener conciencia y saber que hay explicaciones razonables y que hay consistencia y que hay sentido de las cosas, que no estamos en contra de la razón, mucho por lo contrario, nosotros utilizamos la razón porque Dios nos la ha dado. Entonces, no somos personas faltas de intelecto, no rechazamos esto, ¿vale? Entonces eso por un lado. Y por otro lado, creemos que es el Espíritu Santo quien obra. Entonces explicamos nuestra fe, pero sabemos que nuestras explicaciones no van a convencer a nadie. El Espíritu Santo va a utilizar cualquier cosa que digamos para hacer su obra en cualquier persona. ¿Me explico, no? Entonces esta es la cuestión aquí. Estudiamos primero para que nosotros sepamos y estemos convencidos nosotros mismos del Dios que creemos es la verdad, ¿no? Y luego tengamos pues argumentos en materia también para compartir con cualquiera que pregunte la razón de nuestra fe, ¿no? Como dijo Pedro, tengamos defensa, tengamos cosas que decir para explicar. Y luego lo que el Espíritu Santo va a hacer en el corazón de cualquiera que nos escuche, pues eso ya es una obra del Espíritu Santo. Ya veremos el resultado en el futuro. Eso lo tenemos claro. Vale, pues. Yo quería comentar. Sí, Jesús. Pues eso. El otro día me salió un vídeo de un chico que decía que el tema de la ciencia y el origen de la universidad, decía que muchas veces los científicos creen en Dios, en la existencia. Lo que pasa es que no le ponen el nombre de Dios. Y el chico explicaba una teoría que hay sobre, decía algo así como que el sonido, o sea, las ondas del sonido crean cosas. Está comprobado científicamente. Hay muchas teorías que respaldan eso. Y lo unía con el hecho de que si va a Génesis 1, dice, y Dios dijo, sea la luz. Entonces, el hecho de hablar Dios, que fue como se originó todo, concuerda con la teoría del sonido esta que dicen. Lo que pasa es que eso, que se quedan solamente con la parte científica, los estudios que se pueden demostrar y no le ponen el nombre de Dios. Pero que hay muchos científicos que saben perfectamente que hay un creador, lo que pasa es que se quedan nada más que con la demostración científica. Porque si el sonido hace eso, tiene sentido que haya un Dios que solamente con su boca creara todo. Qué bueno. Interesante, ¿eh? Muy bien. Me dejó un buen sonido.
Luego Gracias a él, Jesús. sí, o sea, Sí, que lo ha creado con su voz.